Estimados amigos, nuevamente les habla Mario Olchese desde Lima, Perú. En esta reflexión quisiera citar primero el pasaje bastante conocido por ustedes de Marcos 12, versículos 26 y 27. Dice Jesús, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y en el versículo 27, el siguiente, Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Este último versículo ha sido citado por aquellos que creen en la inmortalidad del alma, o que creen que los muertos siguen viviendo después de muertos, para sostener pues que los creyentes en realidad nunca mueren, morirá el cuerpo, pero seguirán viviendo en un estado diferente, en un estado espiritual después de muertos, delante de Dios, ¿no? Delante del Señor. Y así han sostenido pues que debe el hombre tener un alma inmortal, ¿no? Y que en realidad hay vida después de la muerte, eh, especialmente o particularmente para los fieles. Aquí pues está diciendo el Señor Jesús como Dios este, dijo que Él es el Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para ese entonces, cuando Dios dijo eso, um, estos patriarcas estaban ya muertos, ¿no es cierto? Estaban muertos. Se le parece a Moisés en la zarza ardiente y le dice eso justamente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estos personajes solemnes del llamado Antiguo Testamento, fallecidos ya para ese entonces, cuando Dios se le parece a Moisés en la zarza ardiente, dice que Él es el Dios. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y luego dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, por lo cual debemos concluir que estos personajes y los demás fieles que ya han fallecido siguen vivos con Dios. Pero dice que las obras de estos buenos hombres continúan adelante. Las obras siguen, ellos mueren, pero sus obras siguen adelante. Um, esto por un lado, ¿no? Las obras de ellos quedan y siguen en la mente de Dios, en la memoria de todos. Por otro lado, esto podría significar algo de sentido simbólico, porque también cuando Jesús llamó a un joven para que lo siguiera, le dijo, deja primero que entierre a mis padres. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, para Jesús hay vivos que están muertos, vivos que están muertos, muertos que están vivos. Y en ese sentido, pienso que cuando Jesús dijo a este joven, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando en un sentido espiritual. Estaban vivos físicamente, pero muertos a la vista de Dios. En este caso, Abraham, Isaac y Jacob, Dios los veía como vivos. Eran personas con vida, a pesar que habían muerto. Habían sido triunfantes, victoriosos en su vida en la tierra, y seguían vivos, por lo menos en esa condición espiritual de la mente de Dios, en su memoria, como personas que están vivas, ¿no? Y hablando espiritualmente, no necesariamente físicamente, ni porque tiene un alma necesariamente. Podría ser que lo tenga, no se sabe. Pero lo importante es que hay personas que han muerto y están vivas espiritualmente para Dios. Y también personas que están vivas corporalmente, pero están muertas, ¿no es cierto? En el sentido espiritual. Este pasaje es muy interesante porque en realidad los creyentes han pasado de la muerte a la vida por la aceptación de la persona de Jesucristo.
pasan de la muerte a la vida. Ya tienen vida, aunque van a morir, ¿no? Pero ya tienen vida y, y vida eterna. Pero en el sentido figurado, pienso yo, puesto que estas personas que han aceptado a Jesús, que estaban muertas espiritualmente, pasan a estar vivas espiritualmente. Y aunque mueran, para Dios están estos vivos, están en su presencia, en su memoria, en su corazón, por decirlo de una manera, y están esperando ser resucitadas para darle el encuentro al Señor que viene, ¿no? Y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Entonces, esta es la opinión que yo tengo sobre estos dos versículos de Marcos, estimados amigos. Estamos viendo acá Marcos 12, versículos 26 y 27, que algunos que creen en el alma inmortal lo interpretan como que cuando uno muere, sigue viviendo en la presencia del Señor en el cielo, cuando sabemos, pues, por otro lado, que la retribución para recibir nuestro premio no puede ser al momento de morir, sino al momento de resucitar. Entonces, cuando uno resucite, y eso lo leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, lo dice el apóstol Pablo, en capítulo 4, versículos 16, 17, habla de pues la resurrección, ¿no es cierto?, para recibir al Señor en el aire por primera vez, y así estaremos siempre con el Señor, ¿no?, vivos, ¿no? Pero esto tiene que ocurrir primero con la resurrección, no en el momento de la muerte. En el momento de la muerte nadie va ni al infierno, digamos, de tormento, porque eso implicaría que ya está condenado, y el juicio no es ahora, sino después, en el día del juicio, ¿no? Jesús, el juez, dará su trono de gloria y separará a las ovejas de las cabras, ¿no? Y en la resurrección dice justamente que los justos irán a la vida eterna y los injustos irán pues a la condenación. Y esto pues nos indica que recién en la resurrección de justos e injustos es cuando se recibe la vida o la condenación eterna, ¿no? Que no creo que sea vida eterna en el infierno, porque la vida eterna es un regalo de Dios para los justos, y no sería justo que un injusto reciba vida eterna, que ese mismo galardón en el infierno. La vida eterna es un regalo, como tal, la vida eterna para los justos. Si optamos de que los pecadores malvados van al infierno a atormentarse para siempre, por los siglos de los siglos tendríamos que suponer que ellos también tienen vida eterna como regalo, pero en el infierno. Bueno, hay mucho que discutir al respecto, meditar si es que esa vida eterna también es para los impíos, pero en el infierno o en el tormento, donde estén ellos, ¿no? Supuestamente. Eh, y entonces ahí hay también un problema, ¿no? La vida eterna es un regalo para los justos a la vida eterna, pero también vida eterna para los injustos en el infierno, ahí está el problema. Pero el hecho es de que todo creyente ahora está vivo no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y cuando muera, su cuerpo muere, pero espiritualmente estará vivo, porque estará siempre en la memoria de Dios, porque las obras de estas personas buenas continúan después de muertas. Eso dice la Biblia. Bueno, esa es mi opinión. Gracias y nos vemos.